bien, y estamos con Marisa una vez más. Marisa, Buen muchísimas día, ¿cómo gracias les va? Por favor, venir. qué gusto. Un placer tenerte nuevamente. Vamos a hablar acerca del primer trabajo, ¿sí? En los adolescentes y todo. Y salimos a las escuelas a preguntarle a los chicos si alguna vez fueron a buscar trabajo. A ver qué nos cuentan. Me asusta. Nunca busqué trabajo porque nunca necesité. Yo no intenté conseguir trabajo. No, la verdad que no hay necesidad de conseguir trabajo. Nunca me faltó nada. Y nunca busqué. Porque no tengo la necesidad. Mis papás trabajan los dos y no necesito. No, nunca intenté conseguir trabajo, ya que por suerte nunca tuve la necesidad. Nunca intenté conseguir trabajo porque trabaja mi papá y no lo necesité. No intenté conseguir trabajo porque como mis papás trabajan, siento que no tengo la necesidad de buscar uno. No, pero me gustaría conseguir trabajo antes de recibirme o de estudiar algo para poder pagar otros gastos. No, nunca tuve la necesidad y tampoco, si la tendría, sabría de qué. También depende de para qué necesitas ese trabajo, porque si tenés que trabajar sí o sí para ayudar a mantener a tu familia, vas a hacer lo imposible o lo posible para conseguirlo. Muy bien, ahí está la respuesta de los chicos. Está bueno como aclarar un poco si está bueno salir a trabajar antes de terminar una carrera, si no, qué es lo que se aconseja. Sí, pensaba que mucho de esto tiene que ver con las costumbres de la familia. Es una decisión claramente familiar. Y esto no necesariamente tiene que ver con las necesidades de la familia. No siempre es una cuestión de dinero trabajar o no. A pesar de que los chicos hacían mucho hincapié en que no hacía falta, que no tenían la necesidad. Muchas familias hacen un gran esfuerzo para que sus hijos no trabajen hasta terminada una carrera porque consideran que eso está bueno. Se escucha mucho en general esto de quiero darles otra oportunidad. En general esto significa no vivir lo mismo que vivieron ellos, intentar que los hijos puedan acceder a un estudio sin la necesidad de tener que trabajar. Y hay muchas otras familias que a pesar de no tener la necesidad económica de sumar un ingreso, consideran que el trabajo tiene que ver con el desarrollo de cada chico, que es muy que es muy complicado luego conseguir trabajo si desde la edad en que habitualmente se consigue el primer trabajo, uno no va adquiriendo experiencia que después es fundamental cuando uno arma su currículum. Ahora, como decía, esto depende mucho de la familia y también uno lo que tiene que pensar es si ese chico va a poder tener esas dos grandes responsabilidades, si efectivamente es el estudio una de esas actividades que se eligió. Entonces, no es para cualquier chico, no es para todos iguales, por supuesto. Hay chicos que pueden estudiar y pueden trabajar y hay otros que tal vez tienen mayor dificultad o que necesitan estar más concentrados en el estudio y entonces allí vamos a pensar que está bien jerarquizar el estudio y entonces, si no es necesario, no pedirles esto del trabajo. Ahora, también es cierto que la mayoría siempre algún trabajito hizo. ¿Cuál es el primer trabajo que tiene un chico en general? Las changuitas, vamos a decir así, que hacen en casa. Sí, hay muchas exactamente, hay muchas familias que promueven un poco esto, lavando el auto, como decías, o alguna tarea del hogar a cambio de dinero. Eso en general suele suceder a cambio de la mensualidad, ¿no? Digamos, es una forma de, es cierto, de comenzar a pensar en esto de hacer una actividad a cambio de dinero. ¿Qué es lo que se pone en juego con el trabajo? Hay dos cuestiones fundamentales. Tener el dinero propio, con todo lo que eso implica, y también tiene que ver, por supuesto, con la salida al mundo exterior. Y para muchos chicos que tienen ganas de empezar a trabajar, no solamente es tener el dinero propio, sino un poco poder verse cómo se mueven, probarse en el mundo exterior, tomado también como el mundo adulto. Digo, ayuda mucho las pasantías en las universidades, ¿no? Digo, por ahí un chico que no sale a trabajar porque tiene la posibilidad económica de no hacerlo y los padres prefieren que termine su carrera, les ayuda el tema de las pasantías para poder acercarse al mundo laboral y mantener la facultad, digamos. Sí, porque además lo que no estaría bueno que suceda es que ese chico que va a ir a buscar un trabajo esté solo. Como yo les decía, es una manera de acercarse al mundo exterior y eso no tiene por qué ser ni en soledad ni muy desorientado, por dónde empiezo, cómo armo un currículum, cómo me presento, qué digo, qué no digo. Todo eso estaría bueno que sea tema de los secundarios cuando se están concluyendo
y si no, en realidad, en casa, en la familia. Qué mejor que una mamá, que un papá que se sienta a la mesa y le empieza a contar un poco también la experiencia que cada uno tuvo en relación a eso y cómo acompañar en este proceso de la búsqueda del trabajo para que sea un proceso natural y pasarla bien. Bueno, por ejemplo, en mi caso, mi primer trabajo que tuve en serio fue una cadena de comidas rápidas. A los 17 años yo ya estaba terminando el colegio y no se me ocurría nada para seguir estudiando. Y también como que no me gustaba que mis viejos, mis padres me estén pagando todo el tiempo y me sentía medio... No sé, no me sentía bien pidiéndole plata todo el tiempo a mi papá, entonces le dije, che, me voy a conseguir un laburo. Y bueno, busqué y me sentí re bien porque aparte tenía mi plata, hacía lo que quería con mi plata, me compraba lo que quería y está bárbaro. Eso es como independizarse en sí. Exactamente, tiene que ver con un pasito hacia la independencia. Por eso digo que es un paso muy importante. Es uno de los pilares del mundo adulto. El mundo adulto tiene varios pilares. Los dos más importantes uno podría decir que es la vida afectiva, la vida amorosa, la vida de pareja, que construirá luego una familia, y por otro lado, el trabajo. Y si hablamos tantas veces de cómo los adultos, está bueno que acompañen, la mamá, el papá, acompañen en cada una de las etapas de sus hijos, ¿por qué no en la búsqueda del primer trabajo? Pero también es todo un tema, ¿no? Porque vos por ahí empezás a trabajar y la típica frase que escuchás por ahí de tus padres preocupados te dice, no trabajé porque te va a gustar la plata y vas a dejar el estudio. Sí. Pero también está la realidad que cuando uno sale a buscar trabajo, si tiene un currículum lleno de cursos, estudios y nada de experiencia laboral, también cuesta. Igual que si tenés mucho trabajo y ningún estudio. Por ahí lo ideal es como compensar las dos cosas, ¿no? Sí, por eso lo importante es ver en qué actividad uno quiere prestar más atención, jerarquizar en relación a eso, porque no todos los chicos quieren seguir estudiando luego de la secundaria. Entonces, una de las opciones para esos chicos, como decías, digo, bueno, estoy un poco desorientado mientras me busco un trabajo y veo qué me pasa, y también lo que significa hacer carrera en un lugar o carrera en un oficio, digamos, hay distintas opciones. Ahí es como un poco la libertad que cada uno puede tener para elegir, teniendo en cuenta que las responsabilidades, a medida que uno va creciendo, las tiene que ir asumiendo sí o sí. Marisa, una pregunta. ¿A qué edad está como un chico preparado como para salir a buscar trabajo y es recomendable hacerlo? ¿A qué edad? Y la verdad es que generalizar en ese punto es un poquito complicado. Se supone que después de la secundaria viene un poco el mundo exterior con todas las letras, con lo cual uno podría poner esa edad como referencia. Pero como decía anteriormente, lo importante sería como familia poder evaluar si mi hijo está preparado para eso. Que no esté preparado además no significa que sea un no. Que no esté preparado significa acompañémoslo a prepararse para que llegue a tener su primer trabajo y que sea una linda experiencia, porque la verdad es que estaría bueno que así sea. Y ahora, por ejemplo, tomo el caso de Dani, ¿no? Que ella trabajó de chiquita, pero ella se dio cuenta que le gustaba de chiquita la actuación. ¿Qué pasa ahí cuando empiezan de muy chiquita a trabajar lo que le gusta? No, en mi experiencia personal, digo, tuve un acompañamiento muy fuerte de mis padres y ahí el pilar de la familia yo creo que es fundamental. Digo, por supuesto. El chico que... Igual no es algo que yo diga, en mi caso, recomiendo hacer, no. Yo creo que hay etapas y que está bueno mantenerlas, pero en mi caso, que fue una decisión personal, tuve el acompañamiento de mis padres, que creo que es lo fundamental. Sí, y además de cada experiencia uno va evaluando también para poder decidir cómo seguir a partir de allí. Y no tiene por qué ser oposiciones, estudiar o trabajar. No, yo de hecho terminé el secundario y tener un trabajaba hobby. desde los 9 años. El tema es poder encontrar, que es lo más difícil siempre, es el equilibrio entre lo que uno tiene ganas, la responsabilidad que uno tiene frente a su familia, lo que uno va eligiendo, y valorar, que me parece que el trabajo sí ayuda mucho a eso, que tiene que ver con valorar el esfuerzo. Digamos, que por ahí hay muchos chicos que tienen sus necesidades cubiertas y muchas veces no se detienen a pensar cómo es que cuentan con eso, qué es lo que hace la madre, qué es lo que hace el padre para poder brindarles eso. Vos sabés, Marisa, más que todo en Facebook, Malu, Luciana, Cintia, Araceli nos contaban, bueno, la realidad de ellos y que muchos chicos viven, que es, no tienen la opción, sino que ya a los 16 o 18 años tienen que salir a trabajar y que a veces se hace difícil por ahí porque se desplaza el estudio a los turnos noches y se hace muy complicado, pero también eso, que muchos chicos no trabajan por ahí por tener su plata o una experiencia, sino porque necesitan aportar a la familia. Sí, y la verdad es que es obviamente muy importante esa opción, porque muchas veces hablamos de la elección y no siempre esa elección o esa opción está presente realmente. Claro. En este caso,
vuelvo un poquito a esto, que tomarlo con naturalidad, como parte del proceso de crecimiento, y que si no es ahora, o fue antes, o va a ser después, es asumir responsabilidades que nos hacen bien y la agradable sensación de estar colaborando en casa o con la familia cuando así se requiere. Marisa, para ir cerrando brevemente, Sí, ¿qué pasa cuando sucede al revés? Cuando el resto de la familia se opina y dice, ay, no, estudia y no trabaja y qué mal que no lo hacen trabajar. ¿Por qué esa cosa de juzgar que un padre acepte que su hijo termine en la facultad o el secundario y no trabaje? Sí, por eso en la introducción lo que decía es que cada familia tiene su idiosincrasia, sus valores, sus costumbres, sus modelos, y que está bien que eso tenga una coherencia en relación a la crianza de los chicos. El tema es, una vez más, las diferencias, tolerarlas y poder evaluar cada vez y en cada etapa si efectivamente la decisión que estamos tomando como papás es la más acertada. Bien, perfecto, Marisa. Recetas Entonces, para mal. cerrar, si tenés ganas de acercarte a buscar el primer trabajo, la primera cosa que hay que hacer es acercarse a tus padres para que te acompañen. ¿Y hay algún lugar específico en donde algún chico se pueda acercar si no tiene experiencia y no tiene quien lo acompañe en esto? Mira, el tema de las pasantías me parece que es importante y siempre hay programas, tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, y eso hay que averiguar cada uno con el interés puesto ahí. Siempre hay programas que acompañan a eso. Perfecto. Así que, Marisa, muchísimas gracias por haber venido. Un placer tenerte. Nos vamos a una pausa. Quédate ahí que enseguida volvemos.